Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a todos mis hermanos que vienen aquí de buena voluntad. Gloria a Dios. Doy gracias al Señor y Padre nuestro por este privilegio que me da estar aquí delante de ustedes para poder expresar todo y cada una de las cosas que el Señor me mostró al preparar este estudio. Hemos estado viendo, hermanos, en estos miércoles, un tema muy importante que se refiere a lo que es algo que a todos nos sucede de alguna manera en nuestra vida. Estamos nosotros analizando las heridas de rechazo, que son heridas que alguna vez marcan nuestra vida y marcan la trascendencia de esta. ¿Por qué? Porque son experiencias traumáticas, dolorosas, que de alguna manera nosotros, ya sea en nuestra niñez o ya sea en nuestra vida de adolescentes, ya sea en la vida de la juventud, así como de casados, en nuestra vida adulta, por alguna razón, que puede ser un accidente, puede ser la muerte de alguien muy cercano, puede ser por abuso, y también puede ser que dependiendo de la cercanía del familiar, sea la intensidad del dolor que hace que nosotros no podamos desarrollar ni sentirnos como quisiéramos. Es importante que nosotros estemos conscientes que de alguna manera también nosotros hemos participado o nos han hecho partícipe de un hecho traumático en alguna de las etapas de nuestra vida. Hace rato me comentaba el hermano José Luis que el día que tembló, estaba él haciendo su oficio y de repente oyó que alguien gritaba desesperado. En la parte de abajo se bajó y llegó ahí y alguien se estaba quemando. Pero el impacto que tenía el que se estaba quemando fue quizá traumáticamente menor al niño que estaba observando al hijo de esta persona, ese hecho traumático, que gritaba desesperado: papá, ¿estás bien? Papá, ¿estás bien? El papá se fue a la atención médica, no lo daban por vivo, decían que se iba a morir. Finalmente, gracias a la misericordia del Señor, algunos de sus familiares son cristianos y estos oraron por él y parece que ya el Señor lo está restaurando. Pero el niño continúa levantándose y gritando desesperadamente, porque suena el teléfono o porque alguien toca la puerta. Y eso, si nosotros no ponemos atención, ese hecho va a hacer que mañana ese niño sea tímido, sea miedoso de todas las circunstancias y no pueda nunca hacer lo que el Señor lo predestinó. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Todos venimos aquí a cumplir un propósito de Dios. Le comentaba al hermano José Luis
que había que atenderlo para llevarlo a la libertad. Entonces, la palabra de Dios nos muestra en muchos de sus personajes hechos traumáticos que vivieron. Esos hechos marcaron el inicio de una vida tortuosa o el inicio de una vida gloriosa. Yo les quiero hablar, entre muchos personajes que hay en la palabra, quiero hablarles de dos. Les quiero hablar de dos personajes que son muy conocidos por ustedes, porque veo que todos somos de casa. ¿O hay algún nuevo aquí entre nosotros? ¿No? No lo hay. Gloria a Dios. Y entonces todos ustedes los conocen y quizá los conocen muy bien. Y lo que yo voy a estar hablando de ellos también ya lo conocen. Solo que el enfoque que en esta noche se les quiere dar a la vida de estos dos personajes es precisamente relacionado como cómo el Señor utiliza la vida de cada uno de nosotros según las circunstancias para que su obra siempre se lleve a cabo. Amén. Y eso mismo nos toca a nosotros vivir, porque el hecho de que seamos seguidores de Cristo nos involucra para romper cadenas, principiando con nuestras propias cadenas y seguida por las cadenas de aquellos que a nuestro alrededor el Señor pone. Entonces, el primer personaje que vamos a hablar es de Esteban. Todos lo conocen. Esteban es un nombre griego que significa, lo que se pronuncia Estéfanos o Estéfanos, se pronuncian igual aunque se escriban diferente, y que significa corona. Gracias, hermano. Y este Esteban fue un diácono de la iglesia de Jerusalén. Todos saben cómo fueron elegidos y por qué causa fueron elegidos. Precisamente ante la queja de los judíos de la diáspora de habla griega, fueron los que se quejaron ante los apóstoles de la atención que se les daba a sus vidas. Y entonces los apóstoles les dijeron que ellos no podían más que dedicarse a la palabra, que había que escogerlos. Todo esto lo sabemos nosotros. Y vemos que aquí hay un término dos términos que se están utilizando. Estos judíos helenistas, que eran judíos de la diáspora de habla griega, fueron los que se quejaron. Curiosamente, eran sus viudas de las que se quejaban que no se hayan atendido. No eran las viudas de la iglesia de Jerusalén, sino las viudas de los helenistas. La palabra helenista viene de una lengua griega basada en un dialecto ático, que se extendió después del reinado o de Alejandro Magno. Los que saben de historia, los que les gusta cruzar la Biblia con los hechos históricos, pueden darse cuenta que en aquel tiempo en Grecia los helenistas se expandieron. Entonces el idioma que se basaba en ese dialecto también se extendió. Y también vemos lo que significa diáspora. Diáspora es, que viene del griego, se pronuncia, no sé cómo, apenas el pastor nos está enseñando el abecedario griego, pero significa dispersión. Si todos ustedes se dan cuenta de eso, los grupos de la dispersión eran judíos exiliados de su país, o grupos humanos que abandonan su país para ir a morar a otro. Esos son los grupos de judíos helenistas de habla griega. Así que cuando nos refiramos a ellos, ya sabemos que son los que no eran del grupo de los apóstoles, que en ese momento estaba creciendo,
sino que este era un grupo que los estaba siguiendo, porque eran judaizantes ellos, no eran seguidores de Cristo. Entonces eso lo tenemos que tener bien identificado, porque de esa manera vemos el por qué no aceptaban todas las cosas que los apóstoles decían. Entonces se quejaron estos judíos, y entonces Esteban, dice el libro de los Hechos, escrito por San Lucas, en el capítulo 6, versículo 3, dice: elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de ese trabajo. Fíjense, vamos a leer con cuidado. Los apóstoles le dijeron ¿a quiénes? A los quejosos, a los judíos de la diáspora, que eligieran hombres que se encargaran de ese trabajo. Tienen que ser personas en las que ustedes, no nosotros, dijeron los apóstoles, en la que ustedes confíen, que hagan lo bueno y que sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Esas son las características que los apóstoles demandaron de aquellos que iban a ser elegidos por los judíos de la diáspora. ¿Por qué? Porque, curiosamente, las viudas que se quejaban les pertenecían a ellos, no pertenecían a la iglesia de Jerusalén, y se la estaban endilgando. Eran ellos los que se debían de encargar de la manutención de sus viudas, pero pues de alguna manera dijeron, pues que aquí que nos echen la mano. Eso sí queda claro, porque no fueron los apóstoles quienes se quejaron. Entonces estos hombres tuvieron que elegir a 7 varones juntamente con Esteban. Entonces, como eran helenistas, también curiosamente 6 de los diáconos que levantaron eran de la diáspora. Todos sus nombres eran griegos: Esteban, Prócoro, ¿cómo se llama? Nicanor, Parmenás, Timón y Nicolás, aunque este era el único que no era de la diáspora, porque era prosélito de Antioquía. La palabra prosélito significa convertido. Pero todos los demás eran griegos. Entonces eran gente de confianza de estos señores. Pero ¿qué pasaba? Dice la palabra de Dios en este libro, capítulo 6, versículos 5, 8 y 10, dice: que Esteban era un hombre que confiaba mucho en Dios y que tenía el poder del Espíritu Santo. Estoy utilizando la traducción del lenguaje actual, porque para mí es un poco más clara o reveladora en cuanto a la situación. Versículo 8. Dios le dio a un joven llamado Esteban un poder especial para hacer milagros y señales maravillosas entre la gente. Entonces, vamos al versículo 10, y dice: pero ninguno de ellos pudo vencerlo, porque él hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. ¿Eso dónde lo hemos visto, hermanos? Si todos recordamos el Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo dijo que no hablaba nunca de lo de él, ni hacía nunca lo que a él le parecía, sino que hacía lo que el Padre le decía. Y aquí vemos un ejemplo del Señor Jesús con el diácono Esteban, hablando lo que el Espíritu le decía. Por eso los mismos que lo escogieron empezaron a disgustarse, porque
encontraban en él el fin que ellos querían. Y entonces vemos que Esteban nunca se quedó específicamente como un miembro de ellos, sino como seguidor de los apóstoles, y se destacó como sobresaliente en la fe, en la gracia, el poder espiritual y en la sabiduría. Y este grupo helénico o helenista fue el que empezó con la dispersión, fue el que empezó a atacar a los judíos por la doctrina. Es un grupo que de alguna manera no estaba de acuerdo con todo lo que se hacía y sentía envidia con todo lo que estaba sucediendo con los apóstoles, porque ellos no hacían lo mismo. Ellos querían que el judaísmo siguiera adelante, pero el judaísmo ya estaba estancado, no daba más. Se quedaron en la ley. Ellos querían que se convirtieran a todas sus costumbres, pero sabemos que esto no iba a suceder. Y Esteban no fue un siervo inútil, porque no solamente hacía lo que se le había encomendado, que era darle la atención a las viudas de habla griega en cuanto a la repartición de la limosna y del alimento. Entonces, él tomaba de su tiempo, no solo para hacer su servicio y hacerlo bien, sino para hacer algo más. Y esto es una exhortación a todos y cada uno de nosotros, que como servidores de Dios, no nos debemos conformar con hacer específicamente lo que se nos ha encomendado. Esteban tomaba de su tiempo para estar entre los que hacían prodigios, señales y maravillas, y hablaban la palabra de Dios, la predicaban. Él no se conformaba con solo hacer su tarea. Y nosotros tenemos que ser exactamente igual. Tenemos que hacer bien nuestra tarea, pero también tomarnos tiempo para difundir la palabra de Dios, para hacer los prodigios, señales y maravillas que todos y cada uno de nosotros debemos de hacer. De lo contrario, pues nosotros nos quedaremos estancados en nuestro servicio. Nunca pasaremos de ahí. Dios quiere llevarnos a más. Dios quiere llevarnos a más. Dios quiere llevarnos a más, hermanos. Entonces, ante estas quejas, Esteban fue llevado ante el concilio. El concilio es una agrupación de miembros muy destacados que le llamaban Sanedrín, el cual viene de la palabra hebrea, rabínica, Sanhedrín, y del griego que significa asamblea. Si esa es una palabra compuesta que significa lugar con asiento. Entonces podemos ver que era un auditorio o una sala de juntas donde ese consejo se reunía para decidir las cuestiones que se debían de llevar a cabo en cuanto a situaciones políticas o religiosas. O también se reunía para determinar qué debería de salir a la luz o qué debería de quedar oculto. Acuérdense que los fariseos eran personas que hablaban solamente lo que les convenía. Entonces decidían que había que reunirse para que algunas cosas no se difundieran, que quedaran siempre en lo oculto. ¿Sí estamos bien, hermanos? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, fue así entonces, perdón por mi voz porque ando un poco afónico. Vemos entonces en la siguiente lámina que Esteban fue acusado por haber blasfemado contra Moisés y contra Dios, situación que nos pone a nosotros y que también le pasó al Señor Jesús, porque cualquiera que predique la palabra de Dios siempre será acusado y siempre serán levantados falsos testimonios ante las revelaciones y los hechos que se están llevando a cabo. Entonces fue acusado de haber blasfemado contra Moisés y contra Dios, y afirmaban que Jesús destruiría el templo y que se cambiarían las costumbres de Moisés. Entonces ellos, como eran muy apegados a la ley, no podían permitir que alguien viniera
a romper con sus costumbres. Y Jesucristo, todos sabemos que no vino a abolir la ley, sino a confirmarla. Entonces, estos judíos de la diáspora tenían sinagogas aquí en Jerusalén, porque ellos estaban exiliados, pero subían a adorar cada año. Y había de ellos que estaban aquí fijos y tenían varias sinagogas. El apóstol Lucas inclusive declara que estos falsos testimonios contra Esteban eran exactamente lo mismo que había estado sucediendo con Cristo. Entonces, nos damos cuenta cómo el enemigo también siempre hace las mismas cosas de tratar de engañar, porque de alguna manera no le conviene que sean abiertos tus oídos y que seas tú, que salgas de sus huestes. Por eso es que Esteban fue presentado ante el Sanedrín, pero Esteban pronunció un discurso en el cual hizo una remembranza de todo aquello que había sucedido con el pueblo judío desde que salió de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida y hasta el día en que se encontraban. Esteban, en esa reseña que hizo ante el Sanedrín, dijo que estos judíos no habían entendido lo que había sido marcado en el propósito de haber sido ellos sacados. Es curioso porque todos y cada uno de nosotros también hemos tenido oídos sordos a algunas de estas cosas. Esteban expuso que Dios dirigió a Israel a una meta preciosa. Expuso también que Dios fue el que eligió a los patriarcas. Y con la elección de los patriarcas se daba la bendición a todas las familias del mundo. Ahí estábamos ya tomados en cuenta nosotros, pero estos no lo entendían. Expuso también que Moisés en todo tiempo siempre fue cuestionado y siempre se opuso a los designios de Dios. Esteban expuso que se opusieron y que no supieron discernir el carácter temporal y simbólico del tabernáculo, porque nosotros sabemos que el tabernáculo primero fue en una casa hecha por manos de hombre, en la cual no habitaba Dios, pero ahí llegaba. Y después el segundo tabernáculo fue Jesucristo en la tierra. Y el tercer tabernáculo somos nosotros, porque ahora Jesucristo está en nosotros. Amén. Entonces, ellos no lo supieron discernir. Esteban consideraba que era importante que todos aquellos se convirtieran del judaísmo al cristianismo, porque el judaísmo ya había quedado estancado. Pero estos no lo querían entender. Esteban los censuró a todos los que ahí estaban oyendo el discurso, de que resistieron al Espíritu Santo de la misma manera que lo resistieron sus padres. Y ellos también habían dado muerte al Mesías, eran muy escrupulosos de la ley y no habían observado los tiempos, y le dieron muerte al Mesías. Cuando llegaron a este momento, de alguna manera, ellos empezaron a molestarse, a rechinar los dientes y querían irse contra Esteban. El momento cumbre de Esteban fue cuando él sostuvo que veía los cielos abiertos y veía al Hijo de Dios parado a la diestra de Dios Padre, como observando, como siendo testigo de lo que estaba ocurriendo en ese momento delante de ellos. Cuando Esteban hizo esa afirmación, estos judíos helénicos se le fueron encima. Lo sacaron no solo de la sinagoga, sino de la ciudad, y lo apedrearon hasta darle muerte. ¿Por qué lo sacaron de la ciudad? Porque la ley romana prohibía matar a alguien dentro de la ciudad si no había llevado un juicio y un veredicto que lo declarara así culpable. ¿Se acuerdan cómo a Jesucristo no lo pudieron matar adentro porque ni el mismo Pilato lo encontró culpable? Simbólicamente Jesucristo tuvo que salir. ¿Por qué? Porque la muerte fue para todo el mundo, para todos los gentiles. Y Esteban también salió de la ciudad y fue muerto fuera de la ciudad. Entonces,
vemos que Esteban les hizo esa revelación la cual no pudieron soportar. Y en resumen, podemos ver que Esteban expuso una historia de Israel que desembocaba en el nuevo pacto. Todos sabemos cuál es el nuevo pacto, el pacto en la sangre en Cristo. Y enfrentó la muerte con mucho valor, de la misma manera que lo hizo Jesucristo. La muerte de Esteban fue un linchamiento, pero no se rebeló ante ella. Sus perseguidores se ensañaron contra él. Pero ese fue el momento que marcó la dispersión de los judíos, con ello la evangelización de otros lugares, y después de esos lugares la evangelización a los gentiles. Esteban, como había hecho su maestro, como había hecho Jesús, oró antes de morir pidiendo perdón por sus adversarios y diciéndole al Padre que no tomara en cuenta sus pecados, de la misma manera que lo hizo Jesucristo. Encomendó su alma al Señor y expiró. Y precisamente es en este lugar donde nosotros encontramos al segundo personaje del que les quiero hablar, que se llama Saulo de Tarso, conocido por todos nosotros. Saulo, judío, cuyo nombre viene del hebreo Saulo y del griego Saulos, que significa pedido o anhelo a Dios. Y también contaba con otro nombre que se llamaba Pablo, que viene del latín Paulus, un nombre romano que significa pequeño. Si nosotros podemos entonces juntar los dos nombres, sería un pedido pequeño o un anhelo pequeño de Dios. Pablo, gloria a Dios, Pablo tuvo un origen y una familia. Él mismo decía en sus relatos que era miembro de la tribu de Benjamín. A partir de su conversión, Pablo, se dice por algunos que fue cuando estuvo en Chipre con el procónsul, un hombre llamado Sergio Paulo, que él adoptó ese nombre. No sé si algunos se saben esta parte de la historia. Estaba Paulo predicándole a este procónsul y había un brujo ahí que se llamaba Barjesús o Elimás. Este hacía brujerías y engañaba a la gente diciendo que lo hacía en el nombre de Dios. Entonces, cuando Pablo fue a predicarle a este procónsul, estaba allí ese Barjesús, quien se oponía a que hablaran con él. Pero Pablo, poniendo los ojos en él, le dijo, después de haberle predicado al procónsul, dijo: ¿hasta cuándo vas a dejar de decir mentiras y hacer tus brujerías? Eres un hombre malo y hoy el Dios te quiere castigar. Por lo tanto quedarás ciego. Y en ese instante quedó ciego. Y se quedará ciego por algún tiempo. Ante esos hechos de la revelación de la palabra y del poder de la manifestación de la palabra de Dios, el procónsul creyó y se convirtió él y toda su familia. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo narra en la carta que él mismo escribe a la iglesia de Filipos en el capítulo 3, versículo 5, dice: me circuncidaron a los 8 días de nacido, pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo, soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a la ley, a cumplir la ley, pertenecí al grupo de los fariseos. Él mismo decía que era judío de judíos, romano de romanos, era fariseo de fariseos. Él realmente cumplía la ley como realmente le fue instruido. Saulo, indudablemente, era de la familia o pertenecía,
como miembro al Sanedrín. ¿Por qué? Porque él mismo estaba de acuerdo cuando perseguían a los cristianos, él daba su autorización para que los mataran. Entonces, el sumo sacerdote le daba esas instrucciones y Pablo, con ese carácter, personas, y alrededor de ellos estaban todas las tribus y todos tenían tiendas donde moraban. Esa profesión fue la que escogió. Y él fue llevado a Jerusalén muy temprano. Él era muy joven cuando fue criado en Jerusalén, donde tuvo que llevar a muy temprana edad. ¿Por qué? Porque sus padres fueron a vivir a Jerusalén y a ejercer su ministerio ahí de fariseos. Y entonces él era fariseo. La educación rabínica que él obtuvo se arraigó profundamente sobre esas costumbres fariseicas. Él fue instruido en el conocimiento preciso de la ley. La ley, por eso él la defendía a capa y espada. Acordémonos que su padre era un fariseo muy estricto. Y como él era muy activo, estaba preparado para grandes cosas y grandes logros en el celo de su país, de su ciudad. Pero Pablo tuvo una etapa de persecutor de la iglesia. En esa etapa vemos cómo él no solamente se gozaba en perseguir a la iglesia, sino también en que su nombre, o sea, las costumbres judaicas o judaizantes siguieran adelante. Por eso es que él no dudó nunca en consentir a los falsos testigos que lapidaron a Esteban, y donde Saulo fue el que escondió o guardó las ropas que le dieron a esos testigos falsos después de que Esteban había muerto. Él fue el que escondió sus ropas. Saulo había dado la aprobación de la muerte de Esteban. Saulo aborrecía a los adeptos a aquella nueva secta. Es evidente que entonces menospreciaba al Mesías y que los consideraban peligrosos. Saulo mismo organizó la persecución contra toda aquella secta, aquel cristianismo. Y no contento con hacerlo en Jerusalén, pidió cartas a los grandes para ir a Damasco a perseguir a los cristianos, y fue ahí donde tuvo él un evento traumático que le hizo cambiar totalmente de rumbo. Él creía, hasta antes de su conversión, estar sirviendo a Dios, persiguiendo y matando a los cristianos. Ese testimonio también lo hemos visto en otros lados, donde muchos quieren eliminarlos y creen que le hacen un servicio a Dios matando a los cristianos. Pues Pablo estaba persuadido de eso. Y fue entonces que iba camino a Damasco cuando él tuvo una repentina conversión. Y entonces sabemos todos esa historia, que él iba por el camino, cuando de repente una luz refulgente le apareció. Una luz, dice la palabra, que opacaba la luz del sol. Imagínense si para nosotros el tope de lo brilloso es el sol, que nos quema la retina de los ojos. Una luz como la del sol, siendo opacada por una luz mayor, ahí vemos la luz de Jesús. Nosotros vemos que Jesús, la luz de él es totalmente, no puede pasar desapercibida. Y nos cuenta el relato que junto con los que iba cayeron al suelo. No nos dice de dónde cayeron, simplemente que cayeron al suelo. Todos fueron testigos de eso. Y Pablo, estando postrado, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contestó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo,
al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Me llama la atención en la Biblia, en la traducción del lenguaje actual, que dice, es de tontos pelear contra Dios, en lugar de la frase que acabo de mencionarles, dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Dice, es de tontos pelear contra Dios. Me llama la atención porque, pues de antemano, si nosotros tuviéramos esa revelación de que es de tontos pelear contra Dios, pues en vano peleamos contra Él o en vano hubieran peleado contra Él. Gloria a Dios, porque a veces el Señor nos tiene que hablar de diferentes maneras para que nuestro entendimiento se abra. Y entonces Saulo le dijo, ¿qué quieres, Señor? Y le dijo, levántate y entra a la ciudad, y ahí se te dirá qué hacer. Esa luz que vio Pablo, solo a él lo dejó ciego, a ninguno de los demás que iban con él lo cegó. Entonces tuvieron que ayudar a levantar a Saulo y llevarlo de la mano hasta la dirección que el Señor les dio, en una calle que se llamaba La Derecha, donde vivía un señor llamado Judas, que también era un judío, donde estuvo 3 días sin ver, sin comer y sin beber nada. Lo que estaba haciendo Pablo era orando y tratando de entender lo que había sucedido en ese hecho traumático con el Señor, que lo había dejado sin vista. Pero notemos que Pablo, al perder la vista, no se apanicó, no perdió el rumbo. Él en ese tiempo que estuvo orando, estuvo dándose cuenta por qué el Señor lo había formado con la formación intelectual que ya vimos que él tenía. En esos 3 días, Pablo comprendió por qué de su formación, cosa que nosotros también tenemos que hacer, porque hemos sido formados y el Señor nos ha llamado para aprovechar nuestra formación en su obra. Aun cuando no haya sido formado en otros lados, tenemos a los apóstoles por testigos, que siendo hombres del vulgo, el Señor se encargó de hacerlos hombres de excelencia. Entonces nosotros mismos tenemos que darnos cuenta que a veces hechos traumáticos que vivimos son para cumplir un propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y entonces Pablo, al 3er día, el Señor le habló a otro cristiano, a otro judío llamado Ananías, que lo fuera a ver, que le impusiera las manos para que recobrara la vista, porque él estaba orando y ayunando, y que le había sido ya revelado que irían a imponerle las manos. Entonces Ananías se confundió, pero dijo, Señor, si este es un hombre que mata a tus seguidores, persigue a la iglesia, ¿cómo quieres que vaya yo? Pero el Señor le dijo, es necesario que vayas. Y él fue, y al 3er día llegó, le impuso manos, oró por él. Pablo recobró la vista e inmediatamente se bautizó. Y como era un tipo muy tenaz y no se quedaba quieto en ningún lado, inmediatamente se puso a predicar de la palabra de Dios, y dijo que verdaderamente en las sinagogas dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios. Él ya había sido convencido, él ya no tenía que dudar, él inmediatamente se puso a proclamar lo que el Señor le mostró durante esos 3 días en los cuales estuvo sin comer, sin beber y sin ver. Hermanos, a veces nuestros apóstoles, nuestros pastores nos invitan a estar en las reuniones de oración y ayuno, precisamente porque es ahí cuando nos abstenemos de todo aquello que nos causa placer, para estar específicamente en la presencia de Dios. Y vean el tipo de revelación que le dio al apóstol Pablo en esos 3 días. ¿Cuántos días estamos aquí en oración y ayuno? 3 días. Estamos aquí desde las 8 de la mañana hasta que el Señor nos dice, corten el ayuno. Porque queremos oír su voz, y eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Porque los que están aquí no son casualidad. Yo no soy casualidad. Todos tenemos el propósito de Dios
para entender y comprender lo que el Señor ya dijo que vamos a hacer. La palabra de Dios nos dice quiénes somos y qué debemos hacer ante los ojos de Dios. Y nos invita a tomar en cuenta todas sus advertencias para no caer en lazo del enemigo. Es por eso, hermanos, que estos ejemplos de hechos traumáticos nos deben de abrir el entendimiento a nosotros, porque es importante que nosotros entendamos el propósito, la buena voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. Saulo confesó su fe en el Señor Jesús. Él inmediatamente le puso patitas a su fe y acción al poder de la palabra. Él mismo nos da 3 relatos de su conversión. El apóstol Lucas nos dice que el primer relato que el apóstol hizo fue precisamente a Lucas, y lo describe en ese libro que escribió San Lucas en el capítulo 9. Pablo a los judíos, él mismo les hizo ese relato de cómo se había convertido. Y por último, el testimonio que hizo ante Festo y el rey Agripa cuando andaba defendiendo su ministerio y que iba camino a Roma para estar ante el César. El rey Agripa, después de que Pablo le dijo todo su testimonio, Festo, que era el gobernador, le dijo: estás loco. Y el rey Agripa le dijo: por poco y me persuades. Y Pablo le contestó: ojalá y te hubiera persuadido, y no solo a ti, sino a todos. Entonces, nunca a partir de ese momento él cayó la palabra del Señor. Él hasta confiesa que hasta el momento mismo de su conversión, él consideraba su deber perseguir a los cristianos para estar bien, para serle fiel al judaísmo. Él afirma que su conversión se debió al poder y a la gracia soberana de Dios, lo cual también hemos sido nosotros partícipes, porque sin saberlo el mismo Saulo, Dios ya lo había preparado para todo lo que tenía que hacer. En resumen, hermanos, su condición de ciudadano romano cámbiale Dios. La condición que tenía él como ciudadano romano, la educación rabínica que había recibido y sus dotes intelectuales, pues había crecido juntamente con aquellos griegos, lo habían hecho sin duda un hombre que poseía todas las cualidades para ser un instrumento calificado para la obra de Dios. Durante estos hechos traumáticos del apóstol Pablo, yo quiero destacar algunos, basados en su segunda carta de contestación a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 16 al 33, nos muestra una gran cantidad de hechos traumáticos de los cuales él fue motivo. Él fue acreedor a todos esos traumáticos. Pero vamos a analizar nada más 2 versículos de ese capítulo. El del versículo 24 y el del versículo 25. Y dice en el versículo 24: 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con látigo. ¿Cuántos les dieron a Jesucristo, hermanos? A ver. No digan A Jesucristo le dieron 40 azotes, porque la ley prohibía darle más de 40, porque creaba resentimiento entre aquellos que recibían el castigo. Así lo dice la ley. Entonces le dieron uno menos, pero ¿cuántas veces se lo dieron? 5 veces le dieron 39 azotes. También dice en el versículo 25 que 3 veces las autoridades romanas le habían golpeado con vara. ¿Cómo eran las varas en aquel tiempo?
eran duras como el acero y además eran burdas y parecía que tenían espinos. Una vez le tiraron de pedradas. Sabemos que tantas fueron las pedradas que los que lo estaban apedreando consideraban que ya estaba muerto y por eso lo dejaron de apedrear. Pero Pablo, después de que lo dejaron solo y tirado, se levantó. Eso es especulación mía. Se levantó, se sacudió la ropa y dijo: ¿qué sigue, Señor? Amén. Pablo no se amedrentó ante todo hecho traumático, que es lo que en este momento yo quisiera resaltar, y que todos y cada uno de nosotros estemos conscientes que los hechos traumáticos de los que estamos viviendo son puntos de partida que el Señor quiere utilizar. Y Pablo siguió adelante, gloria a Dios por ese amén. Pablo no se amedrentó y dice: una vez pasé de noche, me brinqué, dice, en 3 ocasiones se hundió el barco en el que yo viajaba. ¿Cuántos de nosotros seguiríamos otra vez o nos volveríamos a subir a un barco para que se nos volviera a hundir? Yo creo que en la primera, si salimos vivos, decimos: no nos volvemos a subir un barco, ni en las lanchas de Chapultepec. Entonces, Pablo varias veces le sucedió, y una vez pasó toda la noche y un día en alta mar hasta que lo rescataron. Hermanos, Alberto, ¿me ayudas, por favor? Ante esa situación de hechos traumáticos, nosotros tenemos que reflexionar, hermanos. Tenemos que darnos cuenta de que todos, de alguna manera, hemos tenido un hecho que nos ha marcado y que nos ha impedido seguir como hasta el día de hoy. Nosotros tenemos que saber y preguntarle a nuestro Señor qué quiere decirnos, o el porqué de esos hechos traumáticos que nos ha tocado vivir. Porque a veces nosotros hemos sido víctimas de un hecho traumático, pero también a veces nosotros hemos participado de que otros sean o reciban traumas de hechos que nosotros hacemos. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, como el caso de Saulo con Esteban. Debe ser tremendo darte cuenta que tú eres la piedra de tropiezo para otros, y peormente si te das cuenta que eres la piedra de tropiezo para ti mismo. Entonces, hermanos, todos hemos tenido experiencias traumáticas y experiencias dolorosas, pero seamos sabios, pidamos a Dios sabiduría y entendimiento, porque lo que aparentemente había sido un fracaso en la vida de Esteban, resulta que fue el punto de partida para que el apóstol Pablo fuera tocado y empezara a hacer lo que jamás él se imaginó que iba a hacer. Uno de los hombres más importantes dentro de la administración y de la evangelización. Un hombre que expuso su vida constantemente para lograr la carrera que Dios le había dado. Él mismo dice que peleó la buena batalla y que corrió la carrera. No sé a ustedes, pero a mí me gustaría que un día yo pudiera decir eso: he terminado la obra que Dios me dio que hiciese. Entonces, hermanos, la muerte de Esteban no fue un fracaso. Yo tengo una idea que quiero compartir con ustedes, porque si bien hemos oído hablar y lo leímos, que Pablo tenía un aguijón, el cual lo atormentaba. Si Dios ya te perdonó, dice su palabra, que no se vuelve a acordar nunca más de tus pecados. Pero ¿qué le contestó a Pablo cuando le dijo: quítame este aguijón por 3 veces? ¿Qué le contestó? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Si bien Dios no le quitó el aguijón, yo puedo pensar que el aguijón que tenía Pablo, hermanos, no era una enfermedad, sino el remordimiento de haberle dado muerte a gente, a personas que Dios había levantado con un propósito muy grande, como Esteban, como Felipe y quizá como otros más, que fueron los mártires de la iglesia. Entonces, eso se me ocurre pensar a mí, yo lo comparto con ustedes, porque ese hecho traumático que vivió Esteban, también fue un hecho traumático para Saulo, porque imagínense los 3 días en ayuno, ciego y sin comer y beber, pensando en lo que había hecho, cuando él ya había sido convencido de que era el camino de Cristo y no del judaísmo el que tenía que seguir. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar conscientes de que los hechos traumáticos que hemos vivido o que hemos sido causantes para otros, tenemos que ser libres de ellos. Y si le place a Dios quitárnoslo, gloria a Dios. Pero si no le place a Dios quitárnoslo, eso tiene que ser el punto de partida para dejar de ser lo que somos y ser lo que Dios quiere que seamos. Esta revelación, hermanos, es de verdadera importancia, porque muchos de los que estamos aquí no hemos desarrollado el ministerio que debemos desarrollar. Muchos no han querido participar en la obra del Señor. Muchos han pasado mucho tiempo aquí estando sentados solamente oyendo, porque yo no sé, y lo digo abiertamente, no sé si recibiendo, pero sí oyendo. Y a eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a más. Si hoy tienes un ministerio dentro de la iglesia, el Señor no quiere que te quedes conforme con ese ministerio. El Señor quiere llevarte a más. Pero si tú vives hechos traumáticos en los cuales te da miedo, te da pena, tienes confusión, no has entendido tu ministerio, ¿qué va a ser de tu vida, hermanos? ¿Hasta ahí llegaste? ¿Algún día podrás decirle al Señor: he terminado la carrera, he peleado la batalla de la fe? Hermanos, Dios quiere libertarnos de todo esto. Dios quiere gente discípula de Jesucristo, no solo cristianos, no solo convertidos, sino verdaderos discípulos de Cristo, gentes dispuestos a ir a donde el Señor nos mande, gente dispuestos a que sea de día o sea de noche, no parar nuestro camino, a llegar a donde tenemos que llegar a la hora que el Señor nos está citando y hacer lo que el Señor nos está indicando mediante su palabra hacer. Libertad y sanidad quiere el Señor para su pueblo. Libertad y sanidad quiere el Señor para su pueblo. ¿Qué haces entonces sentado, pueblo del Señor? La iglesia no te necesita. El Señor tampoco te necesita si en tu corazón no está servirle. Porque Él sabe las intenciones de tus pensamientos, y de nada sirve que le vengas a servir si tu corazón solo lo hace por cumplir. El ser llevado a más, hermanos, habla de madurez espiritual y de crecimiento espiritual. Porque el Espíritu Santo solamente habla sabiduría con los que han alcanzado madurez. Maduría no de este siglo, sabiduría no de este siglo ni de los reyes que perecen, sino sabiduría eterna en misterios de Dios. Eso es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Por eso es que en esta noche el Señor quiere libertarte. Yo no sé qué haya pasado en tu vida, como tampoco tú sabes qué ha pasado en mi vida, pero el Señor nos dijo, y lo recordamos todos, en el Evangelio según San Marcos,
en el capítulo 16, que estas señales le seguirían a los que creen en su nombre, y en su nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos y sanarán los enfermos. Si tomaran veneno o cosa mortífera no les hará daño. Pisaremos serpientes y escorpiones. Entonces, hermanos, el poder no solamente fue para Pablo, ni para sus apóstoles, ni para unos cuantos el día de hoy. El poder es para todos nosotros. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Todos lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a nuestro Dios. Yo no sé si te quieras postrar, yo no sé si te quieras levantar o levantar tus manos para pedirle perdón al Señor, porque no hemos entendido su llamado y no le hemos hecho caso a todas las veces que nos ha hablado y de muchas maneras. Pedirle perdón si hemos sido rebeldes. No hemos querido hacerle caso cuando nos ha dicho que Él te llamó y Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes que fuiste formado en el vientre de tu madre, para profetizarte, para darte el ministerio que tú tenías que venir a cumplir, y hemos sido rebeldes. Yo no sé, es igual que los fariseos o que los judaizantes estos helénicos, has sentido envidia por algo o por alguien. No lo sé. Si es así, pídele perdón al Señor. Perdón porque otros que tienen menos tiempo que tú han desarrollado más que tú y has sentido envidia. Pídele perdón. El Señor quiere que seas libre esta noche. El Señor quiere que quites de tu vida toda idolatría. Si tú has puesto antes que Dios otras cosas, antes que tu servicio a Dios otras cosas, el Señor quiere que le pidas perdón hoy, para que seas libre, para que no vuelvas nunca más a poner cosas delante de Dios, haciendo las primeras, porque lo primero es Dios. Si lo has rechazado o has rechazado el ministerio que Dios te ha dado, pídele perdón a Dios. Yo le pido a las autoridades de esta iglesia que oren por cada uno de mis hermanos y aún por mí mismo, porque yo no considero tampoco haberlo alcanzado ya. Pero debemos de extendernos hacia adelante al supremo llamamiento en Cristo Jesús, para que hoy seamos verdaderamente libres. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo clamo a ti. Yo te pido, Padre, que hoy sea tu Santo Espíritu llenando nuestra vida, dándonos esa sabiduría para hacer todas las cosas que tú quieres bajo el temor de tu nombre. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser inteligentes, recordando siempre lo que tu palabra dice, porque la inteligencia viene de tu boca. Ayúdanos, Padre, a que toda rebeldía sea quitada de nosotros. Renunciamos en el nombre de Jesús a toda rebeldía. Renunciamos, Padre, en el nombre de Jesús a toda envidia. Renunciamos, Padre, en el nombre de Jesús a toda idolatría. Y renunciamos, Padre, al rechazo que hemos hecho de tu llamado, de esa conversión genuina que tú esperas y anhelas en cada uno de nosotros para ser verdaderamente libres. Porque tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Anhelamos, Padre, esa libertad. Anhelamos esa sanidad, porque por tu llaga fuimos curados. Sí, Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, porque tú nos has mostrado a dos personajes que tú inscribiste
en este precioso libro, de los cuales nosotros debemos aprender, porque ciertamente Esteban no pudo continuar un ministerio porque tú hasta ahí utilizaste su vida, pero también fue el punto de partida para que el otro hombre, Saulo, llamado Pablo, también mediante esos hechos traumáticos que vivió, fue una gran vasija y una vasija de honra en tus manos. Eso mismo queremos hacer, Padre. Queremos glorificar tu nombre. Queremos estar presentes todo momento ante tu presencia para recibir la fortaleza y la guianza del Espíritu Santo, para no errar, para no divagar, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino para estar firmes, aún pasando el día malo, y seguir adelante. Gracias, Padre, por este equipamiento que tú nos das a todos los que somos tus hijos y los que verdaderamente anhelamos el obispado. En el nombre de Jesús, fortalécenos. En el nombre de Jesús, guíanos por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, empodéranos, Padre, para expresar tu palabra con la autoridad y el poder que tú nos has dado, y tu nombre sea siempre glorificado. Gracias, Padre, por este tiempo de comunión en el cual tú nos has hecho partícipes, y podemos decir: Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, hermanos. El Señor les fortalezca y el Señor les guarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saya Harabahaba Sirika Sanda Harabaika Saya y Karajabaika Sanda Rabasika. Gracias. Gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia, por tu grande paciencia. Gracias, Padre. Gracias. Gracias.
Si tú viniste por primera vez, ¿hay alguien aquí que esté por primera vez? El Señor te quiere hacer libre. Todos nosotros llegamos una vez a una iglesia y ahí el Señor nos hizo libres. Oraron por nosotros y nosotros confesamos al Señor como nuestro Señor y Salvador. ¿Quieres ser libre? ¿Quieren pasar aquí enfrente? Vamos a orar por ustedes. Pasen aquí enfrente. Gloria a Dios. ¿Cuál es su nombre? María Eugenia. Irma. ¿Quién las invitó? Gloria a Dios por la vida de nuestra hermana Margarita Tascón. El Señor tiene un propósito para ustedes. No es casualidad que estén aquí. El Señor quiere hacerlas libres de todo aquello que les impide conocer la verdad. ¿Podrían hacer una oración conmigo? ¿Repetirla?